Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trabajo Seguro. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante como son los derechos y deberes de los trabajadores y de los empleadores. ¿Y por qué es tan importante este tema? Bueno, vamos a pensar que nosotros como trabajadores necesitamos saber cuál es nuestra obligación con esa institución o empresa. Y obviamente necesitamos entender como trabajadores cuál es la obligación de nuestros empleadores con nosotros y viceversa. Entonces, para eso tenemos a tres panelistas importantes. Está la licenciada Eslana Peña, la licenciada Linet Paredes y la licenciada Rina Orozco. Ellas a continuación le van a explicar lo importante y cada uno de estos deberes y derechos que tienen los empleadores y los trabajadores. Adelante. Deberes y derechos de los empleadores. Evitar su riesgo en su origen. Tenemos planificar la prevención en un conjunto coherente que integre la técnica, la organización del trabajo, las condiciones del trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. Controlar los riesgos que no se pueden evitar desde el punto de vista técnico. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concesión de los puestos de trabajo, así como la elección de los equipos y métodos de trabajo y de producción, con el objetivo de atenuar el trabajo monótono y repetitivo y reducir los efectos negativos sobre la salud. También tomar en cuenta la evolución tecnológica en relación a la prevención de los riesgos laborales. Otros derechos y deberes de los empleadores podemos destacar que deben sustituir lo peligroso por lo que implique menor riesgo posible o ningún tipo de riesgo para el trabajador, adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individualidad y dar las instrucciones debidas a los trabajadores en relación a la prevención. Saludos a todos. Continuando con los derechos y deberes de los empleadores, también tenemos que están las medidas que deben de tener los empleadores para evitar o prevenir cualquier accidente laboral dependiendo del tipo de trabajo que se realice. También están los descansos debido a la larga duración de la jornada laboral para que ésta no afecte la salud de los trabajadores y también en caso de algún daño o lesión dentro del área laboral, también que se pueda investigar cuáles son las causas de ese accidente para que este no se repita. Mira qué interesante lo que la licenciada Peña nos acaba de exponer, pero yo les puedo agregar tres deberes y derechos ya para culminar esta parte de los deberes y derechos de los empleadores. Proporcionar sin ningún coste para el trabajador los equipos de protección individual atenuados. Adoptar las medidas de prevención apropiadas a las características de las diferentes ramas de actividad económica y de los diferentes tipos de trabajo. Tomar las medidas necesarias en los que atañe a la duración del trabajo y a los periodos de descanso para que no causen daño a la seguridad y a la salud de los trabajadores, así como tomar las medidas razonables y factibles con mirar a eliminar toda fatiga física y mental excesiva. Qué interesante. ¿Cómo tienen los empleadores la responsabilidad de cuidar la salud de sus trabajadores? ¿Por qué? Porque esto le aporta a ellos ingresos factibles. ¿Por qué? Porque si el trabajador está sano, bien cuidado, significa que la empresa va a estar bien. Porque ¿quiénes son los que mueven la empresa? Los trabajadores. Entonces ahora vamos a hablar de esos derechos, deberes y obligaciones que tienen los trabajadores con los empleadores. O sea, yo como trabajadora, ¿cuál es mi derecho y mi deber dentro de la institución y sobre todo las obligaciones? Obviamente, porque no vamos a estar ahí parados, trabajando y como que entré por mi casa y no tengo nada que hacer. No, también el trabajador tiene responsabilidades, obligaciones, derechos y deberes que debe conocer para en algún momento reclamar. Dentro de estos,
tenemos que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. También tienen derecho a participar en el diseño, adopción y cumplimiento de las acciones preventivas. Dicha participación de estos incluye las consultas acerca de la evaluación de riesgo y de la planificación consiguiente a la organización de la acción preventiva. El trabajador tiene derecho a interrumpir su actividad laboral cuando la misma entraña un riesgo grave o inminente para su vida o su salud. Creo que este último que mencioné es muy importante conocer, porque a veces quizá uno tiende a estar mal y bueno, los jefes te ponen cara de que no te puedes ir, pero está dentro de nuestros derechos. Ahora la licenciada Rina Orozco nos va a continuar informando respecto a este tema. Pues bien, continuando con los deberes y derechos de los trabajadores, tenemos que estos deben de cumplir con las normas de prevención establecidas por el empleador y también por la ley. También deben de aplicar correctamente las medidas de seguridad para evitar cualquier accidente y también tener un uso adecuado de las maquinarias, herramientas, las sustancias u equipos que se utilicen en ese tipo de trabajo que esté realizando el trabajador. Destacando otros derechos y deberes de los trabajadores, podemos mencionar que deben utilizar adecuadamente de acuerdo con su naturaleza, con los riesgos previsibles, las máquinas, las herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte u otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizar correctamente los medios y equipos de protección que serán facilitados por el empleador de acuerdo con las instrucciones recibidas de este y el uso ordinario de los mismos. También utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes y mantenerlos en un buen estado de funcionamiento. Por último, tenemos contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de garantizar la seguridad y salud en el trabajo. Cooperar con el empresario para que éste pueda garantizar unas condiciones de trabajo seguras y que no entrañen riesgos para la seguridad y salud de trabajadores. Velar dentro de los límites razonables por su propia seguridad y por el de las otras personas a quienes puedan afectar sus actos u omisiones en el trabajo. Y observar los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo. En conclusión, establece un marco equilibrado de responsabilidades mutuas para garantizar un entorno laboral seguro y saludable. Este régimen normativo promueve una cultura de prevención compartida donde la evaluación de riesgos es esencial para aplicar medidas adecuadas, asegurando que tanto empleadores como trabajadores contribuyan a minimizar accidentes y daños en beneficio de la productividad y el bienestar general en el ámbito laboral. Muchas gracias.